Comenzamos. Si os parece, bienvenidos a este mini curso Asociación Católica de Maestros, que es la casa del maestro, donde nos dedicamos a formar a los maestros, a los padres, a las familias, y es una bendición de Dios, ¿no? Entonces, damos la bienvenida a Ana, a todos vosotros, los que nos escucharán más tarde, y hoy principalmente deciros que, sobre todo por una realidad que está sucediendo en la asociación, Laude, la vicepresidenta, está ingresada, está en la UCI, y nosotros, pues gracias a Dios, está saliendo del peor momento, y estamos en oración intensa, ¿no?, para interceder por su pronta recuperación. Entonces, en esta charla que comienza, pues queremos hacer pues eso, ¿no?, recordarla y darle ánimos, porque la queremos mucho, ¿no?, queremos que esté pronto aquí con nosotros. Para los que no conocen la asociación, se fundó en el 1947 por este hombre, don Marcelino Laechea, que aquí pone: pasó haciendo el bien, este arzobispo, que está en proceso de beatificación, y por lo tanto que cumplimos el 75 aniversario durante este año, ¿no? Y se dedica a servir al maestro, a la iglesia y al hombre como expresión de su amor, ¿no? Y precisamente para cumplir este fin, ante la demanda actual de formación en una afectividad ordenada, la asociación ha preparado este minicurso, quizás ampliable, lo que decía Ana en otro momento, para acompañar a los docentes en su formación. Los que habéis podido observar el cartel, pues aparecía un pozo, por lo tanto vamos a comenzar con una lectura que nos va a evocar este pozo, ¿no? Del Evangelio según San Juan. Llega Jesús, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad». Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo desvelará todo». Jesús le dice: «Yo soy el que está hablando contigo». En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: «¿Qué quieres? ¿O qué hablas con ella?». La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?». Salieron de la ciudad e iban hacia él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues con esta lectura que no nos irá... Porque esta lectura
esconde la llamada más profunda y el mejor secreto que el maestro con mayúsculas nos dejó a los maestros con minúscula, ¿no? Que es el secreto del corazón del hombre, ¿no? Que nos da el conocimiento nuestro maestro con mayúscula. Entonces, Ana, en estas dos charlas va a estar desgranándonos ese secreto, ¿no? que nos ha regalado Jesucristo. Entonces, Ana ha estudiado teología, especialidad bíblica, en la actualidad da clases en la Universidad Católica de Valencia, imparte asignaturas en el máster en Ciencias del Matrimonio y las Familias y la Familia del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, y estas charlas, lo hablábamos el otro día, responden a la inquietud como madre cristiana educadora, principalmente, ¿no? Entonces, pues nada, Ana, muchísimas gracias y comentamos. Bien. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es verdad que estas dos charlas de esta semana y la semana que viene son un poquito una estructura, por así decirlo, de una de las asignaturas que imparto en el Máster Matrimonio y Familia, que ahí se puede profundizar, ¿no? Más en todo esto. Yo hoy en realidad pues lo que voy a intentar es un poco infundir el gustillo, ¿no? por todo esto y sobre todo pues lo que decía ahora Edu, ¿no? Estas cuestiones de la afectividad son cuestiones que no permanecen ajenas, ¿no? A lo que somos como personas, sino que las llevamos enraizadas en el corazón, que son una inquietud, una pregunta para nosotros, pero sobre todo que nos la encontramos en las inquietudes y en las preguntas de nuestros hijos, de nuestros alumnos, aunque es verdad que esta charla, el contexto es el de maestros, pero yo desde el principio diré que la educación de la afectividad tiene como sujeto y protagonista a la familia, ¿no? Es decir, la familia es el ámbito de la educación de la afectividad. Lo que pasa es que pues, nosotros como maestros pues tenemos a todos estos alumnos que en la medida en que nosotros vivamos ese espíritu, ¿no? Que ahora intentaremos desgranar un poquito a través de estas claves, ese espíritu de una afectividad que camina hacia el orden, ¿no? Hacia el equilibrio, pues ese espíritu también lo transmitiremos, ¿no? Pues a todas las personas con las que estemos en contacto y con nuestros alumnos, ¿no? Antes de empezar, yo he traído muy pocos libros de los que suelo traer, pero porque venía al metro. Os voy a explicar con cuentos el recorrido que vamos a hacer, ¿vale? Cuando hablamos de educación de la afectividad, seguro muchos de vosotros, maestros y padres, conocéis este libro, El monstruo de colores, ¿no? Muchas veces en los coles se hacen proyectos, por ejemplo, en infantil, ¿no? Es un libro en el que a través de un monstruo, ¿no? Pues, con diferentes colores, pues se intenta a través de unas dinámicas pues, ayudar a discernir un poco cuál es la emoción que tienes en un determinado momento, ¿no? Entonces nosotros una primera parada la vamos a hacer en eso, ¿no? En el descubrir un poco qué es la afectividad, ¿no? Que es cuando hablamos de emoción, cuando hablamos de afecto, ya que hablamos de educación de la afectividad, ¿no? Pero no nos vamos a quedar aquí. Esto realmente lo puede hacer la escuela, antes os decía, ¿no? Hay un protagonista que es la familia, pero la escuela en este sentido tiene también su misión, ¿no? Y aquí hay libros, he traído pero el emocionario, hay un montón de libros, ¿no? Al respecto. Este también me gusta a mí mucho, Así es la vida, ¿no? Que es un poquito así ya más profundo, pero es que estaría dentro, ¿no? de esta estantería de libros, ¿no? Pero bien, yo ya sé si estoy enfadada, ya sé si me siento triste, ya sé si estoy contenta. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Es decir, la pregunta es, ¿la emoción hay que dar un paso más o nos quedamos con la emoción? Porque claro, nosotros vivimos en una sociedad muy emotivista, ¿no? Una sociedad que cuando tú entras en diálogo muchas veces el argumento que expone el otro es pues porque lo siento así, ¿no? No te da otros argumentos. ¿Por qué haces esto? Porque así lo siento. ¿Qué voy a decir yo de tu sentimiento, ¿no? ¿Qué voy a expresar yo respecto a tu emoción, ¿no? Entonces, hay un camino que es el de no quedarnos en esa emoción, que por así decirlo sería lo más superficial, en cuanto no superficial en negativo, sino lo que está en la superficie, ¿no? De nuestro corazón, y hay que dar un paso más, ¿no? Y ese paso lo vamos a dar a través de las virtudes. Diremos algo sobre los valores, pero las virtudes. Las virtudes que, pues, a veces nos suenan algo como un poco anticuado, ¿no?
y sin embargo son el método. La palabra método significa camino, ¿no? Entonces es el camino. Educar en la afectividad creo que tiene hoy en día el sentido justo este, ¿no? De educar en la virtud, en las virtudes. Entonces vamos a hacer también un poquito esto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de educar en las virtudes, vamos a dar claves y cosas concretas que nos ayuden, ¿no? a poder recorrer este método, este camino. ¿Hacia dónde? Pues hacia dónde es lo que hemos dicho al principio, es la palabra que ha leído Edu, ¿no? Hacia Jesucristo, ¿no? Es decir, hacia una forma de ver al ser humano, hacia una antropología cristiana, ¿no? Es decir, Jesucristo es, en ese sentido, el ser humano completo y que vive su afectividad, por tanto, también de una forma completa. Nosotros cuando leemos el Evangelio, no vemos a un Jesús muy afectivo, porque para nosotros la afectividad es eso, manifestar la emoción. Entonces, pues nos da la sensación de que hay poca afectividad. Sin embargo, Jesucristo nos revela lo que es el ser humano completo. Por lo tanto, también el ámbito afectivo. Tenemos que descubrir, eso quizás no nos dé mucho tiempo, pero tenemos que descubrir que en la afectividad de Jesús encontramos el punto de referencia, ¿no? De nuestra educación de la afectividad. Y como eso lo tenemos en personas en concreto, en realidad el punto de llegada será los santos. Es decir, nuestros hijos, nuestros alumnos, buscan cuando eres niño tus héroes, tus superhéroes, tus superheroínas, tus princesas, ¿no? Alguien a quien... Entonces nosotros vamos a presentar a los santos como esos héroes morales, ¿no? Como aquellos que no es que están lejos, sino que están muy cerca, ¿no? De lo que nosotros somos. Yo esto compagino, ¿no? Tengo muchos cuentos, pero muchos cuentos que no es que los traiga para las clases, sino que son cuentos que leo a mis hijos, ¿no? Y es de todo, ¿no? Esta parte, pero es verdad que el efecto de estas partes no es el mismo que causa este efecto. Este efecto de los santos les deja con una admiración, ¿no? Con una admiración que despierta pues, en ellos pues, esa parte afectiva y esa parte, como ahora veremos, de deseo, ¿no? Esto es un poco el recorrido, ¿no? A través de estos libros que he traído, pero el telón, el contexto de estas dos charlas es el texto que hemos leído sobre la samaritana, ¿no? La samaritana, que es esta mujer a la que Jesús encuentra, ¿no? Jesús siempre se hace el encontradizo, pero es el que nos encuentra, ¿no? En el punto en el que estamos, la encuentra en el punto en el que está, ¿no? Y se encuentran en un pozo además que tiene un significado bíblico esponsal, porque es el pozo donde Jacob conoció a la que sería su gran amor, ¿no? Su esposa. Entonces tiene un contexto esponsal, es decir, tiene un contexto afectivo. Y Jesús encuentra a esta mujer en un pozo porque esta mujer está en un pozo. Esta mujer está en la oscuridad de estar buscando el qué. Está buscando lo que todos buscamos en la vida, que es el amor verdadero. Esto que dicen en el REC, ¿no? Y todos buscamos el amor verdadero. Pero el amor verdadero, que es el amor que de verdad llene nuestras vidas, nuestras existencias. Y buscando, pues se va casando con uno con otro, ahora con el que está ya no está casada, pero vive en ese pozo, ¿no? Los pozos, cuanta más profundidad tienen, pues más oscuros y pues uno puede vivir un tiempo en el pozo, pero no quiere vivir toda la vida, no quiere vivir toda la vida. Es decir, el ser humano tiene un deseo, que a ese deseo nos vamos también a cerrar, un deseo que es el deseo de salir de la oscuridad, ¿no? De salir de la oscuridad. Ratzinger decía que vivimos en un mundo, en una sociedad que es como un búnker, ¿no? Utilizaba la metáfora de un búnker. Un búnker que nos tiene encerrados por todas partes, pero sobre todo que ha tapiado nuestro techo, ¿no? Ha tapiado nuestro techo, es decir, no nos deja mirar hacia arriba, no nos deja proyectarnos, ¿no? Hacia la trascendencia.
Fijaos, estoy hablando muchas cosas de mirar hacia arriba y estoy hablando de afectividad, ¿vale? No nos deja mirar hacia arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las respuestas que damos muchas veces a nuestros hijos y a la gente que tenemos alrededor son respuestas muy planas, son respuestas horizontales, ¿no? Son respuestas que yo os animo, ¿no? Os animo a que, pues eso, sobre todo os he dicho que va enfocado a los hijos, ¿no? Que les demos respuestas verticales, porque es en realidad lo que va a hacer que en un momento determinado, si están en un pozo, puedan ver de alguna forma esa luz, ¿no? Que tenemos muchas veces techada, pues, y que nos techan hoy en día muchas cosas, pero sobre todo las ideologías, ¿no? Las ideologías que realmente, cuando la ideología, yo creo que una de las peores cosas que tiene ya no son ni siquiera los contenidos, sino que son absolutamente cerradas, que bloquean y que absolutizan, ¿no? Entonces te mantienen ahí sin poder mirar, ¿no? Entonces, pues esta idea, ¿no? Esta idea de mirar hacia arriba, porque todos tenemos una historia, y tenemos una historia como tenía esta mujer, la samaritana, una historia humana, pero todos tenemos también una historia y una prehistoria teológica, ¿vale? Y yo ahí también me voy a ir muchas veces, porque no podemos hablar de afectividad sin hablar de la fe. Es decir, esa es nuestra perspectiva, ¿no? No podemos tocarlo simplemente, porque entonces nos quedaremos con el monstruo de colores, ¿no? Y queremos darle ese empuje, ¿no? Entonces, tenemos como esta mujer tiene una historia, pero tiene también una prehistoria teológica. ¿Y cuál es esa prehistoria teológica? Pues que, aunque en un momento determinado no se sienta amada, aunque en un momento determinado no encuentre el amor verdadero, lo que nos salva es que hemos sido amados y que somos amados, ¿no? Y que hay un Dios que va por delante de nosotros. Y eso hace que todo el tema de la afectividad también lo vivamos no desde el voluntarismo, ¿no? Porque yo os he hablado de las virtudes y os puede venir ahora a la cabeza. Entonces, ¿ahora qué se trata? Porque tenemos la idea de que el hábito, ¿no? De que la virtud es el hábito de hacer el bien. El hábito al final es actuar, ¿no? Voluntarismo no, pero voluntad sí. La afectividad y la afectividad ordenada, como ahora veremos, requiere una decisión del corazón. Requiere una decisión del corazón. Y como decía, ¿no? San Agustín, no dejan huella en el alma las buenas costumbres, sino los buenos amores. ¿No? Los buenos amores, es decir, vamos a hablar también, ¿no? De que al final, como a esta mujer, lo que nos mueve en la vida son los amores. Nos mueven los amores. Nos mueven los bienes que deseamos o los males que queremos, ¿no? Que queremos evitar. Entonces, en nuestra vida, igual de esto, pues alguna vez seguramente os han hablado en una charla, ¿no? Nosotros tenemos una jerarquía de amores. Muchas veces hablamos de las jerarquías de valores, ¿no? Los valores que hemos muchas veces manoseado un poco, ¿no? A la hora de... y a lo mejor hablamos menos de esa jerarquía de amores, ¿no? Al final el valor es encontrar la motivación. ¿La motivación para qué? Para realizar aquello que amas, ¿no? Hay una jerarquía de esos amores, y la afectividad tiene mucho que ver con ella. No por lo que pongas delante, sino porque hablamos muchas veces de afectos desordenados, ¿no? Los afectos desordenados existen porque hay un orden. Si no serían desordenados, no serían desordenados, ¿no? Son desordenados porque hay un orden, es decir, existe la afectividad ordenada. Hay que hacer hincapié en el afecto desordenado en la medida en la que me evoque, ¿no? Un orden. Y Jesús hace que esta mujer pueda ver este orden, ¿no? Pueda ver este orden justo en la persona de Jesús, ¿no? Fijaos, nosotros, nuestro cuerpo, tiene mecanismos para volver al equilibrio, ¿no? Cuando tienes frío al calor, cuando tenemos mecanismos para volver al equilibrio. Entonces yo digo, si tenemos mecanismos para volver al equilibrio en lo físico, tendremos también mecanismos para volver al equilibrio en lo afectivo, en lo espiritual, en todo lo demás, ¿no? Mira, la educación de la afectividad se trata justamente de eso, ¿no? De encontrar las herramientas que nos ayuden a volver a ese equilibrio, ¿no? Porque
porque también existe, ¿no? Voy a leer un texto de San Agustín que seguramente que conocéis, porque nosotros recordamos la frase de ama y haz lo que quieras, ¿no? Que la podemos utilizar bien, mal, regular, de muchas formas, ¿no? La podemos utilizar de muchas formas. Pero os voy a leer el contexto de esta frase, a ver si alguien la vuelve a utilizar mal. Dice, yo voy a leer todo el texto, ¿vale? Pero voy a deciros cuándo tenéis que prestar especial atención. Dice, de ahora en adelante solo a ti te amo, solo a ti quiero estar unido. Es a ti a quien busco, a quien quiero servir, porque solamente tú eres mi Señor y yo quiero pertenecer solamente a ti. Toda mi conversión consistió en esto, no querer lo que antes quería y querer lo que Dios quería. Cada uno es lo que es su amor. Mira tu interior, no sea, aquí va, no sea que ames lo que no debes, o no ames lo que debes amar. Ordena tus amores. No sea que ames más lo que debes amar menos, o menos lo que debes amar más. Yo ahora podría decir fin e irme. ¿Vale? Es decir, se trata de esto, es decir, de ir ajustando, ordenando, ya no solo los amores, sino cómo, pues eso, en tus decisiones del corazón, ¿no? Vas ordenando ese amar menos lo que debo amar más, etcétera, etcétera. Y luego sigue, ¿no? Mira, cada uno es lo que es su amor. Amas la tierra, eres tierra. Amas a Dios, eres Dios. Levanta el vuelo. Todo amor sube o baja. Purifica tu amor. Y con la fuerza con que amabas el mundo, ama al creador del mundo. Que la raíz de todo sea el amor. Por eso, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si tienes que corregir, hazlo con amor. Si perdonas, perdona con amor. Que la raíz de todo sea el amor. Yo creo que esto ya, a mí por lo menos, me inquieta bastante, ¿no? Es decir, ese ama y haz lo que quieras tiene completamente otro sentido, ¿no? Esta afectividad, ¿no? Que como decíamos, esta afectividad del amor verdadero es una forma, ¿no? de entender la afectividad, entendiendo el amor como algo que ordena todo, ¿no? Nosotros normalmente pues, pensamos que el amor lo desordena todo, porque vivimos los amores, ¿no? Desordenados. Sin embargo, ese amor, ¿no? Del que habla San Agustín, del que hemos leído en la Samaritana, nos vuelve al orden, ¿no? Nos vuelve al orden. ¿Cuáles son los síntomas de ese desorden? En nuestra sociedad hay muchos síntomas y en nosotros mismos hay muchos síntomas de ese desorden, ¿no? Aquí voy a recurrir a un autor que a mí me parece que hace una síntesis muy buena de estos síntomas de desorden en el corazón, ¿no? Bob Hildebrand, que dice, podemos ver que la afectividad como una vivencia de hipertrofia del corazón, ¿no? ¿Qué es esa hipertrofia del corazón? Pues es el corazón que sustituye la razón, la voluntad y todo lo demás, lo que decíamos del emotivismo, ¿no? La razón, el argumento para actuar, para vivir es lo que yo siento. Sin embargo, también, en una época en la que la afectividad parece que es algo que está ahí, ¿no? Que se respira, ¿no? Por todas partes, sin embargo, es una época en la que también se vive la atrofia del corazón. La atrofia del corazón en el sentido de dejar de afectarse por las cosas. Porque la afectividad, ¿qué es? La afectividad es afectarse. ¿Hay algo que no nos afecte? No. Nos afecta todo. Hasta con las personas con las que nos cruzamos, el tiempo. Es decir, no hace falta grandes cosas, nos afecta todo. Es decir, el ser humano es un ser que está en contacto totalmente, su superficie está totalmente en contacto con el mundo. Nos afecta todo, ¿no? Entonces, esta atrofia del corazón es impactante y muchas veces se llega a esta atrofia del corazón de afectarse tanto por las cosas. De afectarse tanto llegas a no afectarte. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ha entrado, ¿no? De alguna forma desordenada toda esa afectividad. Él habla también del corazón mediocre, ¿no? Y dice, el corazón mediocre es moverse en el pequeño y aburrido mundo de mis deseos de felicidad, ¿no? Yo deseo la felicidad, yo sería más feliz si... Los sí son tan peligrosos porque como no son reales, ¿no? Entonces siempre sería más feliz si...
Yo cada vez pienso más, también un poco por el contacto con alumnos y tal, cada vez pienso más que entender así la felicidad, ¿no? O sea, bueno, entenderla así, ¿no? Yo pienso que cada vez más la felicidad está sobrevalorada. No sé quién nos ha dicho en algún momento que estamos hechos para ser felices. ¿No? ¿Para ser felices? ¿En qué sentido? ¿No? La felicidad de Mr. Wonderful, que yo leo, y yo tengo una agenda, pero yo leo el lunes y tengo que estar contenta porque me despierta un café. Pues a lo mejor me despierta un café después de no haber dormido por la noche o después de yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿es esa la felicidad? ¿Es esa la felicidad de estar contento? ¿Es esa la felicidad de sentir algo? ¿Es esa la felicidad? O más bien, estamos hechos no para ser felices, sino para una vida buena. Para una vida buena, ¿no? Y esa vida buena, al final, ¿qué es? ¿No? Porque uno dice, bueno, pues yo tengo que decir que mi vida es buena, ¿no? Ya voy apañado, ¿no? Pues una vida buena es una vida con sentido. Una vida que tiene sentido. Si alguien piensa que, pues, que eso es una cosa muy lejana, que lea a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Que lea a ver si nuestras situaciones, que al final son nuestras situaciones, nuestros sufrimientos y todo lo demás, ¿no? Pero cómo él es capaz, en ese campo de concentración, de no desesperarse y seguir esperando. ¿No? Porque hay un sentido, y un sentido que él proyecta en ese que su esposa puede estar esperándolo, ¿no? Cuando él salga de ahí. Y ese sentido hace que él pueda caminar. Y ese sentido hace que los de alrededor van muchos desesperándose y dejándose morir y él sigue esperando, ¿no? Entonces, no será la vida buena, esa felicidad, no irá por ahí, pero claro, ahí hay mucha tela, ¿no? Hay mucha tela que cortar. Luego también aquí ese aspecto, yo decía, subrayaba lo de ese pequeño y aburrido mundo de mis deseos de felicidad, porque es que luego vivimos con más gente. ¿Qué pasa con los deseos de felicidad? No, es que a mí no me importa lo que el otro viva, como tal, con el tema de las ideologías. A mí sí me importa, claro que me importa. Porque de cómo viva el otro, también está hecha mi vida buena. Es decir, y el sentido, ¿no? Y todo, es decir, esa idea de mi felicidad también hay que revisarla, ¿no? Luego también habla en estos síntomas, en esta síntesis de síntomas de desorden, habla que yo creo que esta es la raíz, ¿no? De todas las demás, de la dureza del corazón, ¿no? La dureza del corazón que pues, muchos rezaremos todas las mañanas el Salmo, si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis el corazón, si es que es casi lo primero que decimos cuando nos levantamos. ¿Por qué será? Pues porque la dureza del corazón, ¿qué hace? Oscurece todo lo demás. Si tú te levantas y ya has pedido que no se endurezca tu corazón, pues a lo mejor vas a tener luz para ver, ¿no? A lo mejor vas a tener luz para ver, ¿no? Porque la dureza del corazón, es decir, el pecado, ¿no? Oscurece el bien, oscurece la meta, oscurece el sentido. ¿Para qué, no? De hecho, un síntoma de esa depresión es que no te quieres levantar. Quieres quedar sin moverte, ¿no? No hay nada que te lleve ahí, ¿no? Este es el contexto un poco, ¿no? Un poco de la samaritana y las samaritanas y los samaritanos, ¿no? Que vivimos un poco en esta situación, ¿no? Pero ella se encuentra, ¿no? Ahora veremos, vamos a hacer un poquito más de análisis de la afectividad. Ella encuentra a este hombre que ella dice que es un profeta por una razón en particular, no porque haya visto un signo. El Evangelio de Juan recoge signos, las bodas de Caná, el ciego, recoge signos, no llama directamente milagros porque signos es algo que te abre, ¿no? A una respuesta, etcétera, etcétera, pero no vemos ningún signo. ¿Qué ha hecho este hombre con esta mujer para que ella vea en él un profeta? Es que ha dicho lo que me pasa.
¿no? Es decir, ella le reconoce como profeta porque Jesús ha descubierto el interior de su corazón. Por eso os digo, es muy importante el camino, ¿no? A recorrer hacia esa afectividad de Jesús, ¿no? Jesús es capaz de comprender el corazón del ser humano, si queda muy bonito. Jesús es capaz de comprender la situación de oscuridad en la que el pecado nos deja. Jesús es capaz de comprender las consecuencias del desorden afectivo. ¿Por qué? Pues porque decimos con mucha ligereza muchas veces que Jesús no pecó pero asumió las consecuencias del pecado. ¿No? Que la frase, como frase teológica, está muy bien, ¿no? Y todo muy bien y bien. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues que Jesús asumió el qué. ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? La oscuridad. Jesús tenía oscuridad en la cruz. ¿Qué más consecuencias del pecado? Sentirse sin estar, pero sentirse lejos de Dios. No se está lejos de Dios porque Dios no te deja, porque Dios es fiel, pero sentirse lejos de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cruz es perfectamente una síntesis de la vida y también de la afectividad de Jesús y de cómo enfocar la afectividad, ¿no? Él experimenta que se siente, ¿no? Siente ese abandono que todavía es más duro porque Él es el Hijo de Dios. Eso significa que Él es capaz de comprender al que está más alejado hasta ese que nosotros decimos, ese debe estar en la puerta del infierno. No nos atrevemos a meterlo, pero decimos, ese debe estar en la puerta. Pues Él es capaz de comprender hasta ese. ¿No? Es capaz de comprender el corazón de los demás. Por eso es necesario, ¿no? Recurrir. Y Él comprende el corazón y la oscuridad de esta mujer, ¿no? No es una cuestión de pecado, has pecado, es una cuestión de comprender y de acompañar, ¿no? en ese sentido. Esta primera sesión, la idea era pues un poco ver el horizonte de la afectividad en general y después ver un poco pues por qué decimos hoy en día que estamos en un pozo como sociedad y a veces nosotros mismos en ese pozo de la afectividad en cuanto a oscuridad, ¿no? Entonces yo ahora pues voy a decir alguna cosita que nos pueda ayudar sobre la afectividad en general y sobre esa oscuridad, ¿no? En la que muchas veces vivimos. Cuando hablamos de orden afectivo, ¿no? Pensamos, pues, muchas veces nos sugiere, el orden afectivo nos sugiere, pues, una vida llena, ¿no? O sea, uno aspira, ¿no? De alguna manera, pues, a ese orden, ¿no? Afectivo. El afecto tiene dos aspectos. Por una parte tiene un aspecto pasivo, ¿no? Porque tú lo padeces, algo te afecta, ¿no? Y tú lo padeces, pero luego también tiene un aspecto activo, ¿no? En el sentido que reflejas de alguna forma y reaccionas de alguna forma también ante aquello que ha impactado en tu vida, ¿no? De alguna forma. Yo insisto en quitar en el tema de la afectividad el matiz de afectividad desordenada, porque la afectividad desordenada puede ser un punto de partida en un momento determinado, pero la afectividad es una continua conquista y un continuo combate, ¿no? Que nunca acabamos o sí acabamos, pero luego volvemos ahí. Y el punto de partida puede ser para nosotros el desorden, pero el verdadero punto de partida es el orden, ¿no? Por lo que os decía antes, ¿no? Porque mirar a Jesucristo nos supone también tender a ese orden, ¿no? En afectividad, pues podemos hablar como diferentes, y esto es decirlo de una forma muy simplista, ¿no? Como diferentes niveles, ¿no? Como si tuviésemos una cebolla que tiene diferentes capas, ¿no? Lo primero que impacta en nosotros es pues, la sensación, la emoción, ¿no? Alguien ahora entra por la puerta y da un portazo, ¿no? Entonces yo directamente digo, mañana, lo pienso, no lo digo pero lo pienso, ¿no? Ha provocado en mí pues a lo mejor
una ligera molestia o enfado, según el grado, ¿no? A veces cosas muy pequeñas en nosotros, por diferentes motivos, se convierten en reacciones desproporcionadas, ¿no? Yo me puedo pensar muchas veces ahí, ¿no? De repente te enfadas y dices, mi hijo me ha dicho, mamá, para, porque luego vas a pensar, ha sido por algo, por una tontería, y he llegado hasta ese punto. ¿Vale? Entonces, es verdad, ¿no? Es decir, a veces directamente nos vamos a un punto que, ¿cómo me puedo haber enfadado yo tanto si luego, ¿no? La cosa... Pero bueno, es ese primer impacto, ¿no? Cuando esas emociones, ¿no? O estados emocionales, ¿no? Porque a veces no es solo una emoción, sino puede ser que yo pues estoy triste, pero no es que en un momento, sino que me siento triste, ¿no? Entonces, esos episodios o esos estados emocionales siempre son objetivos, ¿no? Porque tienen un objeto al que van dirigido. Y es importante, por eso antes os decía, discernirla es importante, pero es importante discernirla bien. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de emociones, yo creo que hay que fijarse en tres cosas, ¿no? Primero, el objetivo, es decir, ¿qué ha causado en ti esa emoción? ¿Qué ha causado esa emoción? Esa emoción la ha causado que ha entrado alguien y ha pegado un portazo y justo ya estábamos aquí, habíamos empezado, ¿no? Entonces, el objetivo es aquello que ha causado la emoción. Luego estaría lo que podemos llamar el objeto formal, ¿no? Entonces, ¿qué es la valoración que yo hago de lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es el objetivo. ¿Qué valoración hago? Desde luego, podría haber entrado un poco más silencioso, se podría haber... lo que sea, ¿no? La valoración que yo hago. Y ahora aquí, que muchas veces no llegamos a este punto, que es el foco. ¿El foco qué es? El foco es el trasfondo que justifica que yo tenga esa emoción en ese momento. Es decir, es mi repertorio emocional, de alguna forma. ¿Que está formado por qué? Pues por la educación, por las experiencias que he ido teniendo a lo largo de la vida. Está formado por esa jerarquía de amores, ¿no? Es decir, ante las mismas cosas no todos reaccionamos igual, ni con la misma intensidad. ¿Por qué? ¿No? Si el objetivo es el mismo. Pues porque ese foco, ese trasfondo es diferente. Entonces, la emoción es neutra. En principio, es esa primera reacción que tú tienes. Ahora, el trasfondo, el foco es educable. Es decir, es donde tengo que decir yo, a ver, ¿qué pasa? Ahí vamos en la educación de la afectividad, ¿no? Porque tú buscas el origen, tú te das cuenta de que por carácter eres más propenso a una cosa que a otra, te das cuenta que estás más dispuesto, pues es que hay personas que tienden más a estar tristes que contentas, ¿no? Tenemos que ver más lo vacío que lo lleno, tal, también puede haber, ¿no? Esa tendencia. Luego hay experiencias que nos marcan a todos, que podemos llamar escenarios antropológicos paradigmáticos, como son, pues, por ejemplo, el nacimiento, la filiación, ¿no? El hecho de ser hijos de... Es decir, hay experiencias que a todos, de alguna forma, ¿no? nos marcan. Entonces, para poner en orden toda esa afectividad es necesario ir a ese trasfondo, ¿no? A ver realmente qué es lo que pasa, por qué yo he reaccionado así, ¿no? Porque no, en vez de eso no lo he justificado. He dicho, pues mira, a lo mejor pues, ha venido así y tal, ¿por qué no lo he justificado? ¿No? Es decir, ¿qué hay al final en el corazón? ¿No? Y entonces ahí, ese es un tema... Eso es un tema importante, ¿no? Es decir, hay que ir al foco para el tema de la educación, porque el foco nos ayuda a discernir la parte moral, es decir, la parte de la acción, la parte de la decisión. Hemos dicho que la emoción en ese sentido no es moral, pero la voluntad sí. ¿No? La voluntad sí. Esto me afecta, sí, pero mira bien hasta dónde te afecta y por qué te afecta. ¿No? Es decir, Jesús se afectó por lo humano, yo os he dicho, se afectó más que nadie. Se afectó más que nadie, pero hay que ver, ¿no? En qué modo, ¿no? En qué sentido, ¿no? Luego estaría el sentimiento.
El sentimiento es cuando de alguna forma ya interviene la voluntad porque tú dejas que esa emoción se quede un poquito ahí, ¿no? No rebota, por así decirlo, sino que dejas de alguna forma que se quede. Tener emociones es inevitable, pero eso no significa quedarnos en las manos de las emociones, ¿no? Quedarnos ahí bajo el poder de la emoción, ¿no? Luego estarían también las pasiones, ¿no? Las pasiones cuando ya ese ámbito, ¿no? de la emoción adquiere unas proporciones, ¿no? O del sentimiento más bien, de las proporciones que atentos a las pasiones. Uno puede estar enamorado del bien, es decir, que su pasión sea hacer el bien, ¿no? Muchas veces podemos tener la idea de que la pasión es algo negativo porque te lleva a hacer locuras, ¿no? Sin embargo, la pasión por el bien es una de las pasiones, ¿no? A las que ojalá aspirásemos, ¿no? En este sentido, concluyo un poco con esto, la afectividad es súper importante porque es lo que empieza a estructurar nuestro corazón, lo que nos hace empezar a interpretar la realidad que nos rodea. Todo amor empieza con un impacto afectivo. Todo amor empieza con un impacto afectivo. Ahora, evidentemente, tenemos sobre todo, y esto ya sí que lo dirijo directamente hacia la educación, tenemos que ver en qué antropología está fundada la educación de la afectividad, pues a lo mejor que se imparte con la que formamos, ¿no? En nuestros colegios, en nuestros centros, porque yo creo que esa es una de las principales cuestiones hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cuál es la imagen de persona que sustenta, ¿no? La educación, la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos partiendo de una antropología cristiana, una antropología adecuada. No sé si habéis por lo menos escuchado algo, ¿no? De las catequesis de San Juan Pablo II, ¿no? Teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Realmente ahí se da una visión sobre, pues eso, sobre lo que es el ser humano y la afectividad impresionante. Impresionante, ¿no? Antes decía, nadie quiere vivir para siempre en un pozo, ¿no? Pero algo tenemos en el corazón que nos hace mirar hacia arriba. Pues cuando uno mira hacia arriba hay que darle respuestas. Hay que darle respuestas de arriba, ¿no? Hay que darle respuestas de arriba, ¿no? Luego otra cosa que quería, en relación a lo que os decía del foco y que quería subrayar, es una distinción que hace Harry Frankfurt, un filósofo, que hace una distinción entre lo que es la voluntad o el deseo de primer orden y de segundo orden, ¿no? Que nosotros podemos desear, ¿no? O querer en el sentido de la voluntad, ¿no? Y en un segundo nivel podemos desear o querer. Os pongo un ejemplo, que no sé qué diría de mi Harry Frankfurt, pero os lo pongo. A ver, uno puede realmente, pues hemos dicho, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que el tema de la afectividad, la emoción está muy a flor de piel y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy casada, tal, no sé qué, pero bueno, pues un día hay alguien que se te cruza, ¿no? Y entonces, pues ahí surge un deseo, una voluntad de primer orden, ¿no? Ahí surge eso. ¿Qué pasa? Que si vivimos en ese nivel, pues ese nivel probablemente, no lo sé, puede que te lleve directamente a decir, pues adelante. Para mí esta es otra clave importante en el tema de la afectividad y de la voluntad y de la decisión del corazón. Sin embargo, es una decisión del corazón para mí, es decir, no una decisión de un momento, sino una decisión que se ha ido forjando el desear ser fiel. Y esa decisión del corazón, o ese querer ser fiel, esa decisión del corazón es lo que en un momento determinado sale en mi ayuda para que esa primera capa de superficie, pues, digamos, a ver, Ana Belén, ¿me he explicado?
Entonces, el kit de la cuestión es cómo y sobre todo qué tenemos en ese desear, ¿no? ¿Qué deseamos desear? ¿Qué queremos querer? Porque en base a lo que ahí pues podamos poner como ese trasfondo, como el foco que decíamos antes, será lo que después venga en nuestra ayuda o no. Cuando se presenten un montón de cosas y un montón de deseos, porque el ser humano desea. De hecho, Santo Tomás decía, el ser humano es deseo, y va más allá. Es deseo. Y deseo, también decía él, que se cumple, se realiza con el deseo de Dios, ¿no? Cuando nos veamos, cuando estemos ya llenos de Dios. Porque nuestro peregrinar por aquí, por la vida, pues es como la samaritana. Ese deseo del amor verdadero nunca se ve satisfecho. Entonces, para vivir, porque aunque no se vea satisfecho, sí que estamos llamados a vivir esa afectividad ordenada y completa. Pero no por la afectividad ordenada y completa, sino porque estamos llamados a vivir como Jesucristo, y no solo nosotros, como cristianos, todos. O sea, Dios tenía un proyecto al principio, que vemos en Génesis, y ese proyecto enseguida, porque le duró 2 capítulos, en Génesis 3 ya vemos que ese proyecto se viene a pique, ¿no? Se va a pique. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en una espiral de mal, y sobre todo de mal. A mí me gusta explicar esto, nunca me resisto, aunque no tiene nada que ver, pero en esa espiral no solo de pecado, sino de culpabilidad, de echarle las culpas al otro, vamos, que es lo primero que hace Adán y Eva después de comer del fruto del árbol, ¿no? Primero no entienden nada de lo que Dios les ha dicho, porque han perdido, en su jerarquía de amores, han perdido ese sentido de que Dios es el que les ama primero, y que Dios no les puede decir nada que no sea para su bien. De hecho, el mandato que les ha dado, que no vamos a explicar ahora, es por su bien, ¿vale? No lo han entendido, y han comido, y han pensado que era mejor comer. Bien. ¿Y qué pasa después? Es muy interesante, ¿no? Todo es interesante, pero esto es muy interesante. Le dice a él, ¿has comido del fruto del árbol? La respuesta era fácil, ¿sí o no? Y entonces él que responde, la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, hay 2 culpables. Es la mujer y es Dios, ¿no? La mujer que tú me diste. Y le pregunta a la mujer, ¿has comido? También era fácil, ¿sí o no? Y la respuesta es la serpiente, ¿no? Es decir, no somos capaces de asumir cuando hemos pecado, lo vemos oscuro, o sea, ya no es una cuestión, ni siquiera yo creo que, claro que ha habido una voluntad para pecar, pero entramos en esa oscuridad, ¿no? Y entonces ahí el ser humano entra en esa espiral de pecado, pues una espiral al final de, pues eso, de echarle las culpas al otro. Es imposible salir de ahí, solo Jesucristo nos hace salir de ahí, porque Él rompe esa espiral. ¿Y cómo la rompe? Pues la rompe en la cruz diciendo, Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen. La espiral de la culpabilidad solo se rompe con el perdón. Es imposible de otra forma. Y entonces Jesús, ¿qué viene a hacer? Jesús viene aquí y dice, bueno, pues ahora Dios tenía un proyecto, pero ahora yo me voy a quedar con unos cuantos que son así como más majos y más buenos, que van a ser los cristianos, porque por lo menos, ¿no? No, él viene a volver a explicarnos cuál era el sentido que Dios quería para todos, es decir, para la humanidad. Eso significa que tenemos una gran ventaja, y es que este mensaje no es un mensaje solo para nosotros. Es decir, esto tiene una potencia que llega, que es capaz de llegar a todos los seres humanos. Y esto os lo digo por experiencia, ¿no? Por experiencia. Quiero decir, en las clases saben quién soy, porque no voy a hablar de estas cosas, pues a ciencia, razón y fe, saben quién soy, no tengo que decir yo creo, ya saben quién soy, ¿no? Y cuando te vienen con determinadas preguntas, saben quién soy. ¿Eso qué significa? Que hay una sed de amor verdadero, que han pasado ya con 20 años por muchos maridos y mujeres, y que sin embargo siguen buscando ese amor, y que de repente hay algo que no es la persona que lo transmite, sino que es justo, que es para todos, ¿no? Este tema de la afectividad, y hablar de afectividad en este sentido de una antropología cristiana,
es una antropología cristiana, pero no es una antropología para cristianos. Es una antropología para todos, ¿no? Es decir, esta imagen del ser humano es una imagen para todos. Nuestra vida es, pues decíamos antes, ¿no? Conflicto, es desorden muchas veces, pero normalmente es un conflicto de amores, ¿no? Los libros sapienciales en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento se preguntan ¿qué es lo que dejas entrar en tu corazón? Eso es súper importante. Esto nos daría para... ¿no? ¿Qué dejas? A ver, nuestros hijos son curiosos. Pues bueno, el conocimiento empieza por la curiosidad. ¿No? No se trata de decir, no, ya, no. Eso no, ya está. ¿Ya? Pero entonces buscarán por otro lado, ¿no? Es decir, el ser humano es curioso. El conocimiento nace por la curiosidad, nace por la admiración. Entonces ahí hay que estar aquí a proponer puntos de referencia, modelos dignos de admiración, ¿no? Dignos de, pues eso, de que en un momento determinado puedan descubrir o puedan decidir que quieren que sean esos modelos, esos puntos de referencia, esas cosas, las que quieren dejar entrar en el corazón. Los padres de la Iglesia hablaban de algo que a mí me parece, hemos hablado casi todo hasta ahora en términos más modernos, ¿no? Pero los padres hablaban mucho de la vigilancia del corazón. La vigilancia del corazón. La vigilancia del corazón es que el corazón es como esa torre que va a combatir constantemente, pero que tiene que tener su vigilancia, ¿no? Y para ello, evidentemente, ellos hablan de la oración, pero también del silencio. No sé cuánto está en silencio nuestro corazón, ya no nosotros, sino nuestro corazón, ¿no? Si nuestra imaginación está siempre ahí, dale, que te pego, ¿no? Para eso es súper importante, yo creo que es muy importante ayudar y aquí sí que hablo de niños y adolescentes, a tener palabras buenas con las que hablar, con las que responder. Jesús no hablaba con sus palabras. Jesús siempre vemos que Jesús tiene algo, las tentaciones, siempre habla con palabras de Dios, habla con los salmos. O sea, el llenarnos de palabras con las que podamos en un momento determinado responder pues ante una tentación, responder pues eso, ante un desorden, responder es súper importante, ¿no? Y para eso la Sagrada Escritura y el Evangelio viene completamente en nuestra ayuda, ¿no? Es decir, esas palabras que nos ayuden, ¿no? Esos relatos, enseñar, ¿no? con relatos, ¿no? de orden, todo esto, ¿no? Luego también que en el tema de la afectividad es muy importante, yo decía lo de la curiosidad. La curiosidad, como os decía, pues acompañarles ahí, ¿no? Es decir, no se trata de... No, esa curiosidad la tienen y esa curiosidad hay que responder y hay que buscar, pues eso, el momento y buscar si necesitamos pues también la ayuda, ¿no? Y después, hoy en día se necesitan padres y educadores que animen, no que desanimen. Que animen. Y que animen en el sentido de la palabra, ¿no? Que animen, yo he estado buscando, me gustan mucho las etimologías. Hay un primer sentido de animar, de ánima, ¿no? Que sería el viento, la respiración, el aliento. O sea, animar, dar un respiro, ¿no? Animar, dar respiro. A los que tenemos, yo me veo ahí, veo que muchas veces mis hijos tienen agobio, yo llego y les agobio más aún. Les agobio más aún, ¿no? Es darles aire, ¿no? Esta de Juan 23, que cuando iba a convocar el Concilio Vaticano II fue y abrió las ventanas, pues, en la iglesia tiene que entrar aire, ¿no? Pues que entre un poco el aire, ¿no? Ahora hemos vivido unos años hiperventilados por todas partes, pues también, ¿no? Nosotros demos ahí un poco de respiro, ¿no? Luego también, alma es la vida, ¿no? El ánima es la vida, el principio vital, ¿no? Es decir, animar es también dar vida.
Y esto a mí me viene por lo que decíamos antes, ¿no? Que dar vida, que no solo la vida física y que puedan sobrevivir, sino que puedan vivir mirando hacia arriba, ¿no? Abrirles a la trascendencia, abrirles al sentido, abrirles a la vida buena. Que lo agradecerán en el momento o no, pero después seguro que sí. Ya, pero cuando son adultos, yo tengo mi hija la segunda que tiene 19 años. Sí. Entonces ahora mismo, bueno, la última semana fue la celebración, pero últimamente no va a misa, no quiere nada. Sí. Entonces, y además yo la noto que está muy desanimada. Sí. ¿Cómo haces para animarla sin agobiarla o sin dar pistazos, por decirlo de alguna forma? O sea, por a veces basta eso, decirle, venga, mucho ánimo, yo, pues, que sepas, pues eso, estoy rezando por ti, porque no hace falta grandes discursos, ¿sabes? O sea, animar, a veces nosotros pensamos que tenemos que explicarle todas las razones que tienen que tener para estar animados, ¿no? Y a veces es, pues eso, ánimo, te veo cómo estás, tal, que vean, pues muchas veces, pues eso, que el orden al que aspiran, de alguna forma lo pueden ver un poquito nosotros también. Eso les ayuda, porque yo digo, pues a veces les digo muchas cosas y luego me ven tan desordenada, ¿no? Que dices, pues realmente dirán, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto es una batalla diaria y una conquista que dura el éxito y la alegría poquito, ¿no? Porque realmente el corazón no para, igual que no para de latir, pues no para, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de acompañar en lo que estás, yo creo que es fundamental. Con el sufrimiento, tenemos en cuenta, pues mira, Santa Mónica sufrió mucho y San Agustín luego dijo, escribí estas cosas. ¿No? No es por consolarte. No, que acabo de... Sí, lo sé, lo que pasa es que, claro, la ves sufrir y tú también... Sí. A veces no sabes por dónde tirar, es decir... Que a veces el consejo que querrías darle te lo callas porque dices, es que te va a hacer, no sé si es contraproducente o todo lo contrario, ¿no? Porque no sabes por dónde tirar, pero bueno. Hombre, según veas el momento, pero yo arriesgaría. Sí, si lo ves, arriesga, pero es que hay momentos muy de pozo, muy oscuros y no, sí, yo tengo claro que tiene que pasar por ahí, ¿no? Y que al final... Todos tenemos nuestro momento de desierto y que hay que salir, ¿no? Y saldrá si Dios quiere. Pero claro, como el papel como madre, que claro, no es lo mismo cuando estás tú dentro que estás viendo al otro. Pues eso, busca... Yo es que todo esto que estamos diciendo, o sea, yo creo, yo cada vez que lo digo, busca, lo que tienes que hacer es empezar ya a aplicarte estas cosas, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es eso, ¿no? Consejos. A mí me salen un montón y luego pienso, pero ¿por qué no te callaras un poquito y a lo mejor te dedicaras pues, un poco a ponerte de cara a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios y que de alguna forma sean las palabras que te salgan, no aquello que tú vas a pensar que es la solución para la vida de tu hija, ¿no? En este caso. El próximo día diremos algunas cosas, pero diremos algunas cosas pues... un poco en lo que os comentaba antes, ¿no? El tema de la educación en las virtudes, pero educa en virtudes el virtuoso, ¿no? O sea, en realidad, o sea, uno se puede poner, educa en virtudes el virtuoso. Entonces ahí, estar muy ahí. Es que yo creo que el pozo es más grande cuando son tus hijos y hasta cuando es uno mismo. Bien, bueno, por acabar con lo de animar también tiene un masculino que es animus y significa coraje y valor. Ayudarles, pues eso, darles también valentía, ¿no? Porque la necesitan, ¿no? Hoy en día ser valiente y acompañarles ahí es complicado, pero es necesario, ¿no? Hay muchos enemigos hoy en día en el tema de la afectividad, pero ya no me voy a las ideologías y todo esto, lo que no voy a entrar ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Cuando pasa el tiempo en la relación, es que ya no siento nada. ¿Y? ¿No? En realidad...
la decisión del corazón tiene algún peso, ¿no? Todo ese trasfondo, todo ese foco, todo ese querer, ¿no? ¿Hasta qué punto, no? O el tema de las crisis, que es muy, evidentemente es muy complicado, ¿no? Pero la crisis es un juicio, ¿no? De hecho, la palabra en griego tiene esa acepción también de juicio. Es un juicio que provoca en nosotros tiene que provocar una respuesta, ¿no? Pero no necesariamente es un enemigo del amor, ¿no? Se ve como eso, pues una crisis ya pues, se ha acabado, o sea, Jesucristo y el Evangelio te ponen en crisis, y si no te ponen en crisis, luego dices, este texto me ha encantado, y yo digo, madre mía, pues si te ha encantado, la Eva Clara, qué bonitas son las bienaventuranzas, ¿en serio? ¿En serio? ¿No? Es decir, cuando uno pone ahí todo, ¿no? Todo en juego, la crisis es inevitable, ¿no? Y entramos en crisis porque el amor nos ha afectado, ¿no? Porque el amor nos ha afectado y son pues, al mismo tiempo una oportunidad, ¿no? En la que se precisa sí o sí el acompañamiento, que a veces estar al lado, ¿no? Y ya está, ¿no? La rutina, ¿no? O sea, es que la rutina, y yo digo, madre mía, menos mal que existe la rutina, porque me volvería loca si tuviera que decidir todos los días, pero claro, la rutina tiene un sentido, o la rutina al final es un sinsentido, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones que de alguna forma se pueden transformar, ¿no? Se les puede dar una vuelta. Fijaros, nosotros utilizamos una expresión que es la de vale la pena, ¿no? Y nos quedamos con el vale, pero es que hay una pena, ¿no? Hay una pena por la que se pasa, ¿no? Para algo que vale, ¿no? Para algo que... Entonces, esa parte, ¿no? de lucha, esa parte de sufrimiento, esa parte de herida, ¿no? Es inevitable. Fijaos, algunas filosofías, incluso religiones, ¿no? Que buscan, que dan con la clave, ¿no? ¿Qué nos hace sufrir? Nos hace sufrir desear. Si no deseáramos, no sufriríamos, ¿no? Sufrimos porque deseamos algo. Tú quita el deseo. Entonces, que buscan eliminar, ¿no? el deseo, porque al final el deseo es una fuente de sufrimiento. Y entonces, ¿con qué se queda el ser humano? Y él lo decía, ¿no? Santo Tomás decía que el ser humano, al final, es deseo, ¿no? Y es deseo, y vuelvo un poquito a lo que os decía al principio, ¿no? Es deseo de un amor verdadero, de un amor que valga la pena, de un amor que ordene todo lo demás, ¿no? Un amor que, pues eso, que pueda darnos al final, pues eso que deseamos, que es una vida buena. Ya no decimos la felicidad, tenemos una vida buena. Bueno, preguntas, cuestiones, comentarios, lo que queráis. Yo he intentado aquí, pueden haber